La Constitución y los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país reconocen que las personas con discapacidad también son titulares de todos los derechos, ¿no? Eso quiere decir que nuestro Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas pueden gozar de todos sus derechos en condiciones libres de discriminación y de igualdad. Entonces, si esto no está pasando en este momento, para las personas con discapacidad, no es problema de las personas con discapacidad, sino es un problema de las instituciones del Estado. Entonces necesitamos exigir más, necesitamos que esto cambie. Y ahí, digamos, aquí estamos en una situación donde justo las instituciones que existen para garantizar que se respeten las leyes, que se respete lo que viene ahí y que esto lo pongan en la práctica, aparecen como los que violan los derechos humanos. Ahí tenemos toda una pregunta desde cómo abordamos la discapacidad, y eso me parece muy importante. Nosotras hace poco, más allá de este ejercicio, en X hicimos otro ejercicio preguntando cuántas personas, específicamente cuántas mujeres con discapacidad están en nuestras prisiones. Y fue otra vez topar con lo mismo. También topamos con la falta de datos, ¿no? El subregistro, pero cuando preguntamos cómo definen la discapacidad es donde encontramos un problema muy esencial, muy básico. Se sigue definiendo la discapacidad como falta de capacidad o falta de poder hacer algo, y eso es algo con lo que tenemos que cortar y romper. Y ahí, como sociedad, creo que algo que es muy importante es ver quién dirige este debate, cómo abrimos el espacio justo para escuchar las voces de las personas con discapacidad, y que desde ahí empezamos a imponer otra perspectiva, una perspectiva basada en derechos humanos. La pregunta sobre el caso que estábamos llevando, en resumen, fueron 7 años en los que esta mujer no logró obtener justicia. Fueron 2 violaciones por la misma persona. Después de la primera violación se acercó a las autoridades a pedir órdenes de protección, se le negaron, y eso es lo que llevó a la segunda también violación. Entonces ahí las autoridades están directamente implicadas. Fue totalmente prevenible, digamos, la segunda violación, porque ocurrió de alguien que estaba en su cercanía, en su comunidad, ¿no? Fue todo el uso de mal lenguaje en lugar de estereotipos, de discriminación, en lugar de tener autoridades que buscarían garantizar el acceso a la justicia en condiciones de la igualdad. Fue justo lo contrario lo que ocurrió. Y después de tantos años donde se le pidió incluso que compruebe a través de exámenes psicológicos, que compruebe su discapacidad, lo cual es otra vez caer en una concepción médica de la discapacidad y no una basada en derechos humanos, ya Leti y su familia decidieron dejar el caso y desistirse, ¿no? Pero fueron muchos años de injusticia, y eso es algo que tenemos que señalar, tenemos que visibilizar, tenemos que hablar para prevenir que vuelva a pasar. Bueno, gracias. Yo solo quería reiterar un poco de lo antes dicho, aprovechando el comentario del compañero del colectivo Chulcán acerca de esta percepción que sí coincido, continúa vigente en la sociedad, acerca de que las personas con discapacidad no tienen derecho a ejercer su sexualidad, a fundar una familia, a ejercer sus derechos reproductivos en general. Coincido que esta es una percepción que todavía encontramos, no solamente entre la sociedad, sino muy preocupantemente de parte del mismo Estado, que no se preocupa por revertir ese tipo de prejuicios en la sociedad, pero tampoco por capacitar y asignar recursos materiales y humanos a sus instituciones para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen. Entonces, pues simplemente reiterar aquello que ya se ha dicho: todos los derechos humanos son también derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a vivir una sexualidad libre, a elegir con respecto a su vida reproductiva y, muy importantemente, a fundar una familia. Cualquier cosa al contrario de esto es una idea
que todavía persiste, es eugenésica, es capacitista, es violatoria de los derechos humanos, y el Estado mexicano tiene una obligación de combatir estas ideas y de garantizar todos los derechos para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Por último, tenemos unas breves conclusiones por parte de mi compañera Verónica Esparza de Giro. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues a modo de cierre y agradeciendo desde luego su presencia y el tiempo que han dedicado para escuchar cuáles son las deudas pendientes por parte del Estado mexicano para atender las deudas pendientes con las personas con discapacidad, les daré unas breves conclusiones sobre las que advertimos a través de esta investigación que hicimos todas las organizaciones convocantes. Bueno, el informe presentado el día de hoy revela que el Estado mexicano tiene deudas pendientes con las personas con discapacidad, continúan los rezagos en la protección y ejercicio de sus derechos. Por ello es necesario que el Estado cumpla con sus obligaciones para garantizar, en particular, sus derechos en materia de salud, educación, inclusión laboral, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos, en igualdad de condiciones con el resto de la población. El día de hoy presentamos un informe sobre discapacidad que atraviesa diferentes ejes como la edad, el género, la etnia, la condición social y las condiciones de salud. Las acciones que toma el Estado mexicano como parte de su política de gobierno deben estar enfocadas de manera amplia a todos los sectores de la sociedad sin perder de vista dichas interseccionalidades. Para poder elaborar un adecuado marco regulatorio, política pública, asignación de presupuesto y fortalecer las dependencias, es necesario visibilizar a las personas con discapacidad. Por ello, lamentamos la ausencia de datos estadísticos que den cuenta de la situación de las personas con discapacidad. Pedimos al Estado mexicano que reconozca la urgencia de contar con datos fiables para poder avanzar en el tema. Nos encontramos en un nuevo paradigma de derechos humanos en México y en el mundo. En ese sentido, el Estado mexicano debe de actuar conforme a este paradigma y hacer todas las modificaciones al marco normativo que vayan en contra de lo señalado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De lo contrario, seguiremos denunciando la existencia de normativas que anulan la capacidad jurídica de las personas, que obligan a las personas con discapacidad a vivir de cierta manera sin contemplar sus deseos y necesidades. Normas que permitan encerrar a las personas de manera ilegal e indebida, y normas que atenten contra los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de las mujeres. La pobreza y la falta de apoyo de la familia sigue afectando de manera decidida a niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad en México. Por ello es urgente que se tomen cartas en el asunto para evitar que más niñas, niños y adolescentes sean separados de sus hogares por causas que pueden ser abordadas de manera temprana para evitar dicha ruptura familiar. El Estado mexicano debe cumplir con sus responsabilidades internacionales y asignar las partidas presupuestarias que se requieran para cada área o dependencia en donde se atienda a personas con discapacidad. Es importante agregar que no basta con tener una buena voluntad, ni tampoco con asignar apoyos económicos que no tengan un objetivo claro y metas fijas. Es necesario implementar políticas públicas que impulsen el desarrollo y la inclusión de toda la población con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Los abusos que hoy hemos denunciado no son menores. Son violaciones, muchas de ellas graves, a los derechos de las personas con discapacidad, que restringen su libertad, integridad y atentan contra su autonomía. Por ello es importante que el Estado mexicano investigue estos abusos y garantice una reparación integral a las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia, y con esto cerraríamos. Gracias.